El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. Bienvenidos, es un balón. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Mundo es un Balón por acá por Radio Deporte 1590 AM, también por nuestra plataforma de Spotify, de Anchor, de iBooks, también por ahí nos van a poder escuchar en un nuevo episodio de Un Aporte para el Fútbol, este proyecto, esta miniseriado que armamos acá en el Mundo es un Balón para conocer un poco todas esas virtudes, no tan virtudes que se tienen en el fútbol, las oportunidades de mejora. Usted ya sabe, igual participe con nosotros en la etiqueta Un Aporte al Fútbol en @elmundounbalón por ahora, porque la otra nos bloqueó Twitter por ahora, pero así que por ahí nos podemos seguir comunicando. En la producción, como siempre, va a estar Fabricio Cusol, Alejandro Martínez Campos, el gran Brian Márquez del Llanito, en los micrófonos Elías López, Raúl Zambrano y quien les habla, Carlos Quintero, para este nuevo episodio del Mundo es un Balón y de Un Aporte para el Fútbol. Y hoy es hablando con los abogados, los de la ley, los señores de la ley y que de alguna manera también nos enseñan día a día un poco los estatutos, detalles, estadísticas también que son importantes para nosotros manejar en el universo del fútbol y en pro de seguir creciendo como es nuestro objetivo en este programa de Un Aporte para el Fútbol. Vamos a arrancar con nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata del señor Antonio Quintero, abogado en Derecho Internacional Deportivo, que hoy nos acompaña. Antonio, bienvenido al Mundo es un Balón y a este aporte para el fútbol. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, es un gusto para nosotros que puedas estar con nos en este episodio de Un Aporte para el Fútbol. Sabemos tu trayectoria, todos los aportes que le das al fútbol durante todos estos años. Y hoy queremos hablar contigo, a ver, de un tema muy, muy importante que ha sido, a ver, en la actualidad se ha hablado mucho de los estatutos, de las normativas, del derecho, o sea, ha sido algo de lo que se ha hablado mucho en la Federación Venezolana de Fútbol, que es algo también importante para el crecimiento de nuestro balompié nacional. Y yo te pregunto a ti, ¿no? Entre estos estatutos que tiene la federación, el fútbol como tal, ¿qué crees tú que se debe mejorar? ¿Qué se está haciendo bien desde ese punto de vista actualmente? Oye, muchísimas cosas. De verdad que hay mucho para mejorar. Puedo empezar diciéndote un artículo que vi hoy, que es el 126, que dice que todos los documentos de la federación son confidenciales y nadie los puede ver. Imagínate tú que toda la FIFA está pidiendo transparencia y que la federación tiene un artículo estatutariamente que dice todo lo nuestro nada lo puedes ver, nada lo puedes revisar. Y que no hay ni siquiera datos interesantes o importantes. Yo pasé toda la semana pasada buscando estadísticas de la federación. Y cómo tuve que luchar para conseguir esas estadísticas. No son fáciles de conseguir, no están a la mano. Y para ir a sitios confiables para conseguirlo, empecemos por allí. Luego veamos todos los problemas que ocurrieron ahorita con el fallecimiento de Jesús Berardinelli y que no se ponían de acuerdo y se basaban en bloqueos estatutarios. Y además de eso, por ejemplo, te doy otro ejemplo interesante. ¿Tú sabías que hay 3 órganos dentro de la federación que hacen más o menos lo mismo? O sea, una burocracia total. Entonces tú dices, y todo es para complacer a la FIFA y a la ley del deporte. Es decir, es más para complacer a los demás que porque verdaderamente estos órganos funcionen. Y te lo digo claramente, la Comisión de Auditoría y Control, la Comisión de Gobernanza, son igualitos a lo que propone nuestra ley del deporte del Consejo Contralor. Es decir, con solo tener el Consejo Contralor ya podemos tener estas 2 opciones. Entre tantas cosas más que hay, que son un montón. Para empezar, todos los requisitos que piden para ser candidato. Dígame tú, que piden, no, que hay que estar 8 años directamente en la gerencia de una asociación, de una federación. Casi nadie cumple eso. Lo cumplía que sí, Jesús y más nadie. Claro. Pero no solo eso, hay un requisito que la gente de la federación que incluso fue elegida el mandato pasado no se ha dado cuenta que existe y que está allí y que les haría a ellos imposible haber sido elegidos y a cualquiera, ¿no? Porque era medianamente difícil. Y te dice que si tú no formas parte del padrón electoral de la federación, no puedes ser elegido. Oye, yo no recuerdo
al Marsa formando parte del padrón electoral de la federación. Yo no lo recuerdo como presidente de una asociación, que son los que votan, o como miembro de uno de los jugadores, de una de las féminas, o representante de árbitros o de entrenadores. Él ya estaba allí. Tampoco recuerdo a Laureano como tal, tampoco recuerdo a Jesús Berardinelli como tal, tampoco recuerdo al ministro como tal. Entonces, sí, cercaron tanto la cuestión que es hasta incumplible para las personas que fueron elegidas para el periodo 2017-2021. Es dificilísimo, hay muchas cosas que hay que cambiar. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Antonio, mucho se habló de el escenario de la Federación Venezolana de Fútbol a raíz del fallecimiento de Jesús Berardinelli, de una posible intervención, que ese término tú bien lo aclaraste en algunos artículos que hiciste, algunas intervenciones anteriormente. FIFA finalmente decide enviar o mencionar esa junta normalizadora o comité regulador. ¿Qué podemos esperar de este comité regulador de hoy, que estamos en septiembre, a mediados del año que viene? ¿Cuál es el camino que le espera a la federación con respecto a esto? ¿Qué crees que puede ocurrir esperando que ocurran elecciones el año que viene? Bueno, lo primero que yo creo que el comité normalizador no va a hacer en el primer semestre del año que viene, y no tiene que ver con culpa de ellos, son las elecciones. Honestamente. Hay una regla que te dice, tanto dentro de la federación como en la ley del deporte, en el reglamento número 1 de la ley del deporte, que tú tienes que tener 6 meses de actividad física. ¿Y quién está haciendo actividad física en este momento? Porque si nosotros nos ponemos a contar de otra manera, esos 6 meses va a votar cualquiera y vamos a tener prácticamente dirigentes elegidos con clubes de maletín. Eso es importante. Las elecciones solo pueden ocurrir 6 meses después de que reiniciemos la actividad deportiva sostenida a todo nivel. De resto nos estamos engañando a nosotros mismos. La comisión tiene que, para empezar, normalizar la situación y empezar que Venezuela enfrente sus desafíos que tiene pronto, que incluyen los partidos eliminatorios, incluyen el sudamericano femenino, incluyen la clasificación al Mundial de Futsal, que también ya la pospusieron, FIFA la pospuso, es en Lituania, estaba viendo hoy la mascota, bien interesante, pero implica eso. Y en segundo lugar implica recuperar el tema económico, y en tercer lugar implica recuperar la actividad deportiva. Yo tengo fe en que varias de las personas que están elegidos allí van a lograr eso. Yo tengo fe que eso va a pasar. Pero no es un camino fácil y no podemos esperar soluciones mágicas. Hay mucha gente que está pensando y calculando, no, las elecciones son en marzo. Ya las elecciones no pueden ser en marzo. Ya por definición tienen que ser en abril. Perdón, en mayo creo, porque las de clubes se pudieran hacer creo que en febrero, las de asociaciones en marzo y las de la federación en abril. Algo así me da la cuenta. Ahorita no la tengo a la mano. No, y de hecho en el comunicado FIFA dice que estaría hasta junio, máximo junio del 2021. Esperemos que si esa fecha se cumple o no. No, bueno, la FIFA puede extender esa situación y yo creo que va a ser lo lógico, porque la pandemia, según lo que dicen los especialistas, se va a resolver para los países del primer mundo, llamémoslo así, el año que viene, a finales del año que viene. Y países como el nuestro estaría resolviéndose comenzando 2022. Así que imagínate lo que nos espera. Eso es lo que dicen los especialistas, que la vida puede cambiar, puede ser más rápida, la gente se puede unir, los procesos pueden avanzar más rápido. Ojalá, dedos cruzados de que esto pase, por favor. Antonio, ¿tú crees que una de las cosas que hay que corregir en la federación y que bueno, hay mucha gente internamente en el fútbol nacional que lo critica, la forma en la que se distribuyen los votos para escoger a los presidentes de la federación? ¿Crees que esa es una de las cosas que habría que corregir primero? Hay unas cosas que hay que corregir allí. Yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, el voto de los jugadores profesionales tiene que aumentarse al mismo nivel de los votos de los clubes, que no ha pasado. Por ejemplo, el voto de los clubes, la última vez creo que fueron 18 clubes, mientras que los jugadores votaron 5.
jugadores profesionales. Eso no puede estar tan dispar. Creo que eso tiene que mejorar. Menos de un tercio. Menos de un tercio de lo que representaban los clubes. Y eso tiene que igualarse. Eso es una proporción que debe igualarse. Entonces, allí hay muchas cuestiones. Es así como también creo que la participación de las mujeres debe aumentar. ¿Tú sabías que de 15 miembros que tenemos femeninas, de 15 miembros del consejo, hay una sola que es mujer? Oye, eso no está bien en los momentos que vivimos, especialmente cuando el liderazgo femenino está aumentando. Fíjate que la secretaria general de la FIFA es Fatma Zamura, una mujer, y está haciendo un trabajo fantástico. Entonces, cuando tú observas la situación, tú dices, oye, las mujeres también merecen un espacio más. El fútbol femenino le ha dado tantas alegrías. Y aprovecho y te doy una estadística. Fíjate, nosotros hemos ido o hemos clasificado a 10 mundiales, a 10 competiciones de la FIFA finales. Y te las digo rápidamente. Tenemos en mundiales masculinos 2 sub-20, sub-20 de 2009 y de 2017. En sub-17 fuimos a uno solo, 2013. En fútbol playa clasificamos uno solo, 2011. En el fútbol olímpico fuimos a uno solo, 1980. En femenino sub-20 fuimos a uno solo, 2016. En femenino sub-17 fuimos a 3, 2010, 2014 y 2016. Y en futsal, que es una de las disciplinas más practicadas en nuestro país, fuimos una sola vez, en 2020, porque los otros que fuimos fueron de fútbol de salón no organizados por la FIFA. Hablo de lo organizado por la FIFA. Cuando tú ves estos resultados, claro, aquí te revienta algo los ojos, y es la falta de continuidad. La falta de continuidad. ¿Cómo es posible que fuimos a un mundial de fútbol playa y no fuimos más nunca? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué no hubo esa continuidad? Cuando nosotros vemos que fuimos a un torneo olímpico, no importa por las características, ¿por qué no hemos vuelto a ir? Solo el sub-20 repitió 2 veces, lo cual no es suficiente, y la sub-17 femenina la más estable de todas, con 3 participaciones en los últimos 10 años. Entonces, son cosas que te llaman la atención, porque todo el mundo dice, no, que ahora ganamos, no, que ahora clasificamos a mundiales, no, que a todo esto. Ajá, sí, es verdad. Pero ¿es producto de un trabajo continuo o es producto de una suerte del momento? Esa es una pregunta importante que el fútbol nacional se tiene que hacer. Claro, y de hecho, fíjate que hablas de eso y me surge una pregunta a mí desde el punto de vista, porque hablamos de los procesos formativos, de los procesos de los entrenadores. ¿Qué tanta influencia tiene lo que es el derecho deportivo en este tipo de aspectos? O sea, ¿cómo puede aportar el derecho deportivo a que este tipo de eventos sea más constante, como tú bien mencionas, y que de alguna manera tengamos parámetros positivos para que el futbolista se concentre nada más en eso? Fíjate tú, qué excelente pregunta me haces. Porque el derecho deportivo ha sido una de las soluciones a los problemas de continuidad. Y no desde ahora, como muchos creen. Yo te voy a echar el cuento rápido de lo que es la regla del juvenil y de lo que debería ser la posterior regla. Porque se estuvo hablando de esta regla en uno de tus programas y no se conoce la historia de esta regla. La regla del juvenil fue inventada entre finales de los 70 y de los 80. Imagínate tú. ¡Wow! Para los que todo el mundo dice, no, que yo la creé, no es verdad. Esa regla fue inventada a finales de los 70 y de los 80 para darle más participación juvenil. Lo hablamos a cada rato, mi gran amigo Nelson Carrero y yo, quien es quien me cuenta la historia. Esa regla fue la que le permite a Nelson llegar a la selección, llegar a participar y tener una carrera como la que no tuvo ningún jugador. Claro. Nelson tiene 7 ligas de primera división y 5 Copas Venezuela. Tiene el primer torneo de campeón la primera clasificación a un torneo FIFA y la primera medalla de oro de una selección venezolana de fútbol. Sin contarte lo de entrenador, lo de dirigente y lo demás. Y Nelson me explica que esta regla viene de ese momento y que esa regla desaparece. Y en el 2003, cuando él llega a la selección de sub-20 y sub-17, él ve que no hay jugadores de los que él pueda agarrar y entonces él está trabajando con una plantilla que él mismo armó como seleccionador de Distrito Capital y seleccionador del Caracas Fútbol Club en su momento, ¿no? Sub-20 y sub-17. Entonces él ve este problema y solicita el cambio
y solicita que vuelva esta regla, porque él no la crea, él solicita que vuelva y es apoyado por otra persona como César Semidey. Y sorprendentemente, quien se opone es un directivo que se llama Karim Asafu. Y Karim se opone y dice, no, yo no quiero la regla del juvenil. Yo quiero que vengan más extranjeros. Quiero un cuarto o un quinto extranjero. Y se opone otra persona que no quiero mencionar, pero también se opone otra persona de la Federación Venezolana de Fútbol. Y mira este resultado. Mira este resultado, qué fantástico es, porque además quiero decirte que solo esas personas se opusieron. Los clubes en general después participaron. Y yo quiero que tú veas que Venezuela se convirtió a partir de esta regla en el segundo país que en Sudamérica usa más jugadores juveniles, solo por detrás de Uruguay. Solo por detrás de Uruguay está Venezuela. ¿Qué te indica eso? Te indica que por lo menos subimos en cantidad de jugadores menores de edad. Y después eso se transforma. Se crea un universo grandísimo. Y fíjate tú que a la sub-20 llega a una final con Uruguay. El otro país que está haciendo lo mismo que tú de alguna forma u otra. No es casualidad. ¿Cómo cambia el derecho del deporte las cosas, no? Qué interesante. Como una regla, fíjate la influencia, pero además voy más allá. Voy más allá porque esto es muy positivo. Y no es solo de Nelson. Esto es muy positivo de los clubes de primera división, de que han cambiado la mentalidad, de que se ha implementado. Pero tiene su problema también. Y es que muchos jugadores, y de esto no tengo una estadística y me encantaría tenerla, muchos jugadores desierta después de los 21 y muchos jugadores se pierden. Y ahí es donde otra regla continuaría esto, que debería ser la regla del jugador formado en casa, que es una regla que exigen a los clubes de la Champions League. Tampoco la estoy inventando yo. En el fútbol la mayoría de las cosas que hay que seguir están inventadas. Nadie viene con soluciones milagrosas. Hay que tomar cosas ya hechas que funcionan. Y la regla del jugador formado en casa que te dice que tú tienes que haber pasado, que tú tienes que tener una cantidad de jugadores, entre 5 y 8 jugadores, que hayan pasado 3 años en las inferiores de tu club. Y eso le garantiza al jugador, lo que te estoy diciendo, la continuidad. Y eso nos lleva a otra estadística que a mí me parece interesantísima y que te la quiero decir también. Nosotros tenemos 147 jugadores fuera de nuestro país. 147 jugadores en este momento. La FIFA solo creo que da una estadística de 109, pero en diversos sitios se puede conseguir la otra estadística. 147 jugadores. De los 147 jugadores que tenemos fuera del país, solo 5 jugadores están en las 5 ligas más importantes del mundo, en el Big Five. Solo 5 jugadores. Esos son Darwin Machís, que está haciendo una gran temporada comenzando, Yángel Herrera, también tremenda temporada, Tomás Rincón, Sergio Cobro y Wilker Fariña. 5 de 147. Eso representa el 1.33% de nuestros jugadores afuera del país. No solo eso, si nosotros sacamos las categorías como las compañías de patrocinio categorizan directamente el tamaño de los clubes y su importancia, nos encontramos que categoría 1 solo lo comprenden los clubes del Manchester City, del United, del Chelsea, del Liverpool, del Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain. ¿Cuántos tenemos allí? Ninguno. 0. Categoría 2, Tottenham Hotspur, Arsenal, Atlético Madrid, Roma, Inter Milan, AC Milan, Borussia Dortmund. ¿Cuántos tenemos ahí? Ninguno. 0. ¿Cuántos tenemos en la categoría 3, que es el Big Five más el Porto? Tenemos este 1.33. Y luego tenemos un 10% en lo que ellos llaman categoría 4, que es MLS, pero esto es categoría no por nivel deportivo, sino por nivel de impacto. Tenemos MLS, Flamengo, Corinthians, Sao Paulo, Palmeiras, Santos, Gremio, Boca Juniors o River Plate. Ahí tenemos 15 jugadores de los que tenemos en el extranjero. ¿Qué te dice esto? Que sí, que crecimos. Fíjate cómo la regla ayudó a crecer, pero que la calidad no nos está llevando al alto nivel. Y ahí te lanzo otra estadística muy interesante, que es la estadística de los países que tienen más jugadores en el exterior y que juegan más minutos, como un índice de calidad de estos jugadores. Y la lista empieza con Brasil, Argentina, Francia, Colombia, España y Serbia. Inglaterra, Alemania, Japón y Holanda. Esos son los primeros 10. Completan la lista
Rusia, Uruguay, Croacia, Estados Unidos, Sudáfrica, Ucrania, Rumania, Italia, Chile y Portugal. Lo pueden buscar en el observatorio FIFA CIES. Fíjate tú que de Sudamérica, los países que más tienen jugadores afuera y que además juegan partidos son Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Chile. ¿Cuántos equipos van al Mundial en Sudamérica? 5. Venezuela no está en los primeros 20 que juegan afuera. Entonces, ¿hemos crecido? Como quieren hacer ver mucho, sí, crecimos. ¿Nos hemos desarrollado? No. Y quiero dar un último dato que a mí me parece fundamental con respecto al desarrollo, y es el tema educativo. Yo estuve revisando la memoria y cuenta de la federación del año pasado, ¿no? Y me sorprende que la federación reporta de que ellos asistieron a una serie de cursos, dentro de los cuales está uno de Derecho del Deporte, al que fueron aproximadamente 15, 16 personas, 13 de los cuales no eran de la Secretaría General. Fueron uno de Derecho del Deporte, a uno de Marketing del Deporte, fueron a uno fueron varios de Gerencia del Deporte, fueron como 4 de Gerencia del Deporte. Y después no reportan, hicieron o repitieron o replicaron esos cursos internamente en Venezuela. Y tú dices, bueno, ¿y entonces para qué fuiste? Si no estás replicando la información. En educación tenemos un serio problema, y entonces aquí yo me quiero ir al dato de cuántos, fíjate tú esto, cuántos cursos de entrenadores hubo el año pasado. Y esto es un dato chéverísimo. Y te lo voy a decir. Hubo 14 cursos de entrenador. Y todos podemos pensar, wow, un número grande. Pero no, no lo es. Mira esta distribución de los cursos de entrenador. Hubo un curso para sub-13, un curso para sub-17 y sub-19, ambas categorías en un curso. Cada curso tiene aproximadamente 30 personas. Un curso de licencia A profesional, no hubo B, C, solo A. Solo A. Un curso de fútbol femenino, un curso de preparación física, 5 talleres de futsal base que se hicieron regionalmente en La Guaira, Falcón, Mérida, Zulia y Barinas. 2 talleres de fútbol base, uno en Trujillo y uno en Del Tamacuro. ¿A ti te parece que eso es suficiente? Pero ya va, no me respondas. Tengo todavía un número más divertido. Mira esto. Venezuela, de acuerdo a las estadísticas de la FIFA, tiene 3.020 entrenadores licenciados. 3.020. Wow. De esos 3.020, asistieron en el año pasado a estos 14 cursos 421 entrenadores, que representa el 13,9%. Es decir, el 87% de los entrenadores en nuestro país no recibió educación el año pasado. Pero sí, hemos crecido. Wow. ¿Qué te dice eso? Y eso se refleja en otro dato interesante, y es que hay solo 4 entrenadores en el exterior, que nos hace, si mal no me equivoco, la nación número 24 con más entrenadores fuera del mundo. Entonces, sí, wow, yo te digo algo, yo creo que todos estamos en el fútbol por una sola cosa, lograr un campeonato mundial. Yo no lo veo distinto. Competir de una manera distinta no tiene sentido. Es verdad, tú tienes que ir escalón tras escalón tras escalón. Pero yo escuchaba el programa el otro día y se quería hablar de cosas positivas forzadamente. Y mira, sí tenemos cosas positivas. Está la cosa la regla del juvenil ha sido uno de los éxitos más grandes que tiene este país. No se inventó hace poco. Se trajo de vuelta. Sí. Y eso ha funcionado. Pero mira nuestra calidad. Todo no puede ser cantidad. Mira, si a mí tú me preguntas, tú me hablas de las reglas y del derecho al deporte, yo te puedo decir que al fútbol venezolano le falta educación. Educación, hay que quitar muchos pensamientos que se han creado, mucho chisme que se ha creado, y la educación es fundamental. Conocer cómo funciona el derecho del deporte es fundamental dentro de la educación, los derechos de formación y un montón de cosas. La mayoría de los clubes no tienen ni idea de los derechos. ¿Tú puedes creer cuántas veces la federación ha dado un curso? Se traía a algunos abogados antes que lo que venían era mercadearse, pero la federación misma no da cursos de derechos de formación para que los clubes sepan sus reales derechos, para que las asociaciones sepan sus derechos también.
La otra cuestión es la organización. Entonces tienes educación, organización. Después de eso, la transparencia de la que yo te hablaba. Y por último, y es muy importante, el equilibrio emocional. Señores, no porque ganamos un partido somos los mejores del mundo, ni porque perdemos uno somos los peores del mundo. Nosotros tenemos que dejar esas culturas del derrotismo y del triunfalismo y entrar en un equilibrio emocional, entender lo que significa ganar y lo que significa perder. Esta es una de las cosas que enseña Tite en Corinthians. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Corinthians, no con Tite, pero Tite te enseña 3 cosas. Y te dice, el seleccionador de Brasil, campeón de Copa América, él te dice, número 1, planifica. Tú no llegas y ganas una final y planificas la final el viernes antes de la final. No, la final se planifica el día 1. Número 2, buenas relaciones con todo. Algo que desapareció de la federación en estos últimos años. Llévatela bien con todos. Los enemigos y los rivales ya son suficientes. Tercero, equilibrio emocional. No eres el peor por perder, no eres el mejor por ganar. Y si puedan, vean la serie que está en Amazon Prime, de Brasil All or Nothing. Está muy buena. Todo esto me hace a mí pensar que el fútbol venezolano creció, pero no se ha desarrollado. No estamos trabajando en base a la calidad, sino trabajamos en base a los números, a la cantidad. Tengo muchas más estadísticas aquí, como que somos uno de los fútbol más agresivos del mundo, como somos uno de los fútbol que solo el 10% de sus partidos termina 0-0. Como muchas más cosas que conseguí durante estos días, como la cantidad de jugadoras registradas, que son 22.000. Pero sabes que hay un dato interesante, que las mayores de 18 años son 11.500 y las menores de 18 años son 10.500. Y cuando tú dices esto, tú dices, ¿cómo es posible que la parte alta sea más grande que la parte baja? Aquí hay una desproporción. Como que tenemos 1.000 árbitros registrados, 1.200. Como que tenemos solo 3.000 entrenadores, de los cuales 240 son mujeres. Todos estos datos están online. Y yo creo que hay que aprovechar. Sí. A ver, ahora que tú hablas, sí, una para finalizar, algo importantísimo con lo que concuerdo contigo, que hay que, creo que debemos favorecer la calidad por encima que la cantidad. Y nos metemos directamente con la Liga Fútbol. Tenemos demasiados equipos, a mi parecer, en primera división, que eso sí, tenemos muy buen universo, pero eso creo que también debilita la segunda división, tenerlos todos en la primera división. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que ese formato de 20 equipos en primera es bueno o se debe reducir? Yo creo 2 cosas, y quiero aprovechar para decir, porque solo hablamos del fútbol profesional y no hablamos del amateur. Y voy a aprovechar para hacer los comentarios de ambos dos rápidamente. Primero hay que entender la función de cada fútbol. Las asociaciones son la base del fútbol en este momento. Son una de las cosas más importantes que hay. Son quienes masifican el fútbol y además de masificar, son quienes se encargan del jugador hasta los 15 años, en promedio. Empiezan en los clubes de los 13 a los 15. Pero hasta los 15 las asociaciones están fuertes. Ahí, a partir de allí, empieza el trabajo de los clubes profesionales en llevar a los mejores jugadores a la mayor élite, a lo más grande, al mayor nivel, ¿ok? Hasta los 20, 21 años, donde la mayoría de los clubes en Venezuela se ha decantado por ser formador y vendedor, ¿ok? Entonces, más o menos, ¿cuál es la obligación de cada quien? Porque vemos esas peleas entre clubes y asociaciones, y eso para mí tiene que acabar. Ellos no son enemigos, ellos son personas que se complementan. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que hubo el año pasado una pelea, bueno, en los últimos 3 años, unas peleas contra las asociaciones donde intervinieron hasta 8, y esas 8 con un abuso de poder, y eso fue durísimo, durísimo. Y eso, mucha gente, y me sorprende, ¿no? Porque hay incluso gente que quiere candidatearse, pero que cuando intervinieron a las asociaciones, se hizo la vista gorda y dijo, bueno, no soy yo, pero tampoco voy a estar. Y eso está mal también, porque
oye, no debió haberse permitido esas intervenciones y ese abuso de poder que hicieron algunas personas a través de la antigua comisión electoral. Y en tercer lugar, vamos al tema clave de lo que tú me estás preguntando, que tiene que ver con el licenciamiento de clubes verdaderamente. Otras normas de derecho del deporte. Y te explico. El licenciamiento de clubes comenzó en el año 98-99, cuando los clubes de Europa dijeron, no más. No me enfrento a un equipo que tenga una cancha cerca de un gallinero. No más. Y en ese sentido, dijeron no más, propusieron el cambio, el licenciamiento de clubes, que lo que buscaba era profesionalizar el fútbol y a partir de ahí construir la calidad. Muchos de los clubes venezolanos no están cumpliendo con los requisitos que impone la profesionalización del fútbol. A ellos se les debe ayudar porque a muchos les falta infraestructura y a ellos se les debe ayudar a cumplir eso y llevarlos a cumplir eso porque la infraestructura nos va a ayudar a todos. Que un club tenga una buena infraestructura es positivo para todos porque significa mejor rendimiento para sus jugadores. Y en ese sentido, solo deben estar los clubes que tengan la licencia. Si hay 20 con licencia, que lo jueguen los 20, porque quiere decir que va a haber calidad para nuestros jugadores. Entonces, pero eso depende de la licencia, depende de los que puedan estar y depende de los que puedan cumplir. No podemos estar tolerando bochornos como muchos clubes que deciden o no tienen para continuar la temporada o se crean estos problemas. Porque hay clubes que se atrasan, estamos claros. Eso pasa en Venezuela y pasa en todos lados. No debería pasar. Tampoco estoy a favor de eso, pero pasa. Pero luego hay clubes que pasan muchísimos meses y lo que termina es creándose un bochorno. Y eso aleja la inversión del fútbol venezolano. Eso aleja los ojos del fútbol venezolano. Y con esto termino. La última vez que estuve en un seminario ahorita internacional, salía la representante de FISPRO, que es una uruguaya, y básicamente nos da una golpiza a toda Venezuela y nos mencionó varias veces y en manera negativa. Y tú dices, Dios mío, esto no puede estar ocurriendo, ¿cómo nos está viendo? Ahí está el jefe de los abogados de la FIFA y mira lo que están diciendo de nosotros. Entonces, te puedes imaginar mi cara, que apagué mi cámara y me quedé así, yo digo, Dios mío, imagínate tú qué imagen estamos dando. Entonces, ¿hay cosas buenas en el fútbol nacional? Sí. Hay gente invirtiendo, hay gente trabajando, hay la regla del juvenil. Podemos hacer muchas más, demasiadas más. El cielo es el límite para nosotros en este momento y no hay excusa para hacer muchas que no tienen costo monetario, como la educación. Wow. Antonio, de verdad, excelente que nos haya acompañado y por tan buenos aportes que de alguna manera nosotros quizás no conocíamos y que mucha gente de los que se va a conectar a este aporte al fútbol no lo tienen en claro y es bueno, ¿no? Esta es la idea del programa, de poder dar a conocer esos pequeños detalles que a la larga hacen la diferencia, como tú bien mencionas, y creo que no vamos a quedar con eso. No es la cantidad, es la calidad. Creo que con esa nos vamos a ir, ¿verdad? Gracias, Antonio, por estos minutos y siempre bienvenido acá al Mundo es un Balón y bueno, gracias por tu aporte y por tu gentileza de acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes, muchachos. Les mando un fuerte abrazo y recuerden, educación, educación, eso es lo que yo más quiero dejar, educación, más curso, más educación, eso es lo que más necesitamos. Es así. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estábamos conversando con Antonio Quintero, abogado en Derecho Internacional Deportivo, que nos habló de estos estatutos de la federación, un poco las cosas que de alguna manera se pueden cambiar. Hay muchas cosas por cambiar y que esperamos que puedan ser de esta manera y que este mensaje no solamente le llegue a usted que nos está viendo en su casa, sino al que está viendo en la federación, al que está viendo en los clubes, que entendamos que es un cúmulo de todos. Todos tenemos que aportar para poder hacer crecer a nuestro balompié nacional. Recuerden seguirnos en @elmundounbalón para que interactúe con nosotros por allí, también en la etiqueta Un Aporte al Fútbol. Hoy conversando con los abogados. Tenemos también con nosotros para el segundo invitado que tenemos el día de hoy, el señor Darwin Quintero, que también es abogado, agente, futbolista también, que nos acompaña nuevamente acá en El Mundo es un Balón. Darwin, bienvenido al Mundo es un Balón y a este aporte para el fútbol nuevamente. ¿Cómo estás, Darwin? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Quintero no, Quintero es el doctor allí, con mi respeto. Usted le cambió el apellido. Ah, le cambié. Darwin Rodríguez, perdón, ¿qué dije?
No Me te confundí preocupes, con el no te mío. preocupes. Es entendible. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación para el programa nuevamente, y para mí todo un placer estar aquí, haber escuchado al doctor Antonio Quintero, de quien es referencia en lo que es el derecho deportivo acá en Venezuela, y un gustazo escucharle allí con todo lo que falta y ahí por hacer, ¿no? Que es muy, muy importante lo que tú decías, Carlos, con lo que se queda uno del doctor Antonio, es la educación, y de verdad que contento de haber escuchado su punto de vista de todo lo que es el fútbol. Es así. Darwin, contigo queremos conversar sobre los contratos de los futbolistas, ¿no? Eso que por allí se habla muchísimo, el tema de cuánto dura, la duración, hasta qué punto el futbolista o el agente también está al tanto de la necesidad de tener un abogado en derecho deportivo que pueda hacer esto de alguna manera más factible y de la forma correcta, ¿no? Porque a veces vemos muchos problemas en temas de contrato que después terminan yendo a la Cámara de Resolución de Disputas. ¿Cuánto está instruido el futbolista venezolano y las agencias en ese aspecto, ¿no? En la importancia del abogado en esto del derecho deportivo? Bueno, Carlos, ¿qué te puedo decir? De la necesidad, creo que es un requisito sine qua non con relación a que cada intermediario respalde sus negociaciones de la forma legal más transparente posible y consolidada en el contrato laboral de su jugador. A ver, la mayoría de los intermediarios a nivel mundial no maneja una estadística exacta como la que maneja el doctor Antonio, evidentemente, pero estoy casi seguro que un 60-70% de los intermediarios no son abogados. Y te hablo de fútbol mundial. Cada intermediario tiene un respaldo de un abogado deportivo, de un equipo jurídico que ayuda a, digamos, a terminar de establecer estas variables de contrato que existen en los contratos de los futbolistas profesionales, y que evidentemente se van a traducir en el beneficio del jugador o del club, porque los clubes también tienen su consultoría jurídica o escritorios deportivos que le ayudan y acompañan en eso, ¿no? De la importancia, como te digo, es un requisito sine qua non para todo intermediario tener un respaldo jurídico que pueda consolidar al fin y al cabo la negociación en el contrato. Darwin, bueno, por supuesto, darte la bienvenida al programa nuevamente. Hay un tema que es muy particular de Venezuela, y es el tema de la moneda extranjera, ¿no? Del dólar, de los contratos. Pero bueno, evidentemente el bolívar está muy devaluado. ¿Cómo es eso en el fútbol nacional? ¿Se maneja con normalidad? ¿Se hacen contratos en moneda extranjera? Porque por allí se han visto casos, ¿no? De jugadores que quizás hicieron un acuerdo verbal de tantos dólares, pero no fue nada firmado porque no podían firmarlo, y al final no les pagaron y tampoco tenían cómo denunciar porque no habían firmado nada. Mira, aquí hay dos aspectos muy importantes para diferenciar uno de otro. El último caso que expones, en donde, digamos, no se ha cumplido por parte de algunos clubes la palabra con el jugador, pues es eso, es la falta de educación. El doctor decía algo muy importante, la educación, y yo pienso que la educación debe estar acompañada de la profesionalización del fútbol venezolano, y no la profesionalización a la ligera, porque el doctor tenía allí una cantidad de estadísticas con relación a cursos que ya vimos, como él lo exponía, no son suficientes. Entonces estamos tratando o queriendo decir que estamos profesionalizando el fútbol cuando es mentira, no alcanza para eso. Y de eso deriva este tipo de información que sale a la luz pública después, que un jugador me dijeron que me iban a pagar, en mi caso, en la agencia, te puedo contar que una vez un jugador me dijo, el presidente me agarró y me dijo que si hacía 10 goles me daba un premio adicional,
hizo los 10 goles. Evidentemente, yo sabía como abogado, y la agencia se lo advirtió, no te van a pagar eso porque no lo llevamos a un contrato. Evidentemente, nosotros hicimos las gestiones y el directivo me corrió durante todo el año. Entonces, eso deriva de allí. Con relación ahora con los contratos no es que no se podían hacer en dólares. Los contratos, a ver, para entrar aquí en un tema de jurisprudencia y de norma, recuerden que en Venezuela ha existido por mucho tiempo un fenómeno financiero denominado control cambiario. Eso se traduce en que el Estado tiene la potestad de fijar el precio de la moneda extranjera, es decir, la divisa. Hay jurisprudencia, tanto del TCJ como que permiten los contratos en dólares, incluso las obligaciones en dólares. Lo que sucedía o lo que sucede es que esos contratos tienen que hacérsele una referencia a la moneda nacional. Anteriormente, la tasa cambiaria era muy por debajo de lo que, digamos, se establecía el mercado paralelo, lo que llaman mercado paralelo, lo que conocemos como el mercado paralelo o el dólar negro. Era muy, muy por debajo y se colocaba un monto en bolívares que hacía referencia a un monto en dólares. Perdón, sí. Un monto en bolívares que hacía referencia a un monto en dólares. Cuando existía algún tipo de conflicto y se iba en forma contenciosa a exigir la obligación, el cumplimiento de esa obligación, pues ese cambio perjudicaba al jugador. Entonces, pero siempre han estado establecidos de alguna manera en dólares. Ahorita, en la actualidad, desde el 2018 para acá, donde la fluctuación del dólar va un poco más equiparada y hay legalmente algunos, por Banco Central, por convenios cambiarios del Banco Central, hay, digamos, permite con mayor entendimiento, para no entrar en temas profundos a nivel jurídico y financiero, pero mayor entendimiento de lo que son los contratos y que permite un poco más de libertad para contratar en dólares, hay contratos netamente en dólares. Hay contratos donde actualmente se han establecido solamente en dólares y pasa un fenómeno muy curioso. Ahora, lo que se negocia o se establece fuera son los bolívares, fuera del contrato. Muchas veces verbalmente el equipo condiciona 200, 300 dólares al cambio en bolívares. Eso es lo que sucede, pero no es que no se podía contratar en dólares, siempre se ha podido contratar en dólares, el tema es que el diferencial cambiario perjudicaba al jugador. Actualmente, te puedo decir que bueno, el fútbol y el país, obviamente dolarizado, pues está allí en los contratos, está establecido los dólares en los contratos. Darwin, Claro. cambiando un poquito el tema, pero sí tiene relación. Vemos un fenómeno en los últimos años en nuestro fútbol nacional, que los jugadores a muy temprana edad están saliendo a ligas, vamos a decir que ligas tan importantes, pero sí están saliendo fuera de Venezuela, jugadores que quizás se pudieron quedar más tiempo en nuestra liga, formándose un poco más, haciendo un mejor proceso. Desde tu punto de vista, como representante de jugador, abogado, ¿qué crees que debe mejorar la liga? ¿Qué aporte debe hacer la liga para intentar que sus equipos retengan un poco más a esos jugadores jóvenes? Por ejemplo, te pongo un ejemplo rapidito. Anderson Contreras está siendo ahorita visto por toda Sudamérica y parte de Europa, los agentes viendo ahorita la Copa Libertadores. Probablemente el año que viene ese jugador pueda salir del Caracas, por ponerte un ejemplo, así como él, muchos de la liga que se van a seguir mostrando. Desde tu punto de vista, ¿qué se puede hacer para que menos estos equipos intenten retener a esos jugadores un poquito más, ¿no?
Mira, a ver, ¿de qué se puede hacer? Digamos, yo en lo personal pienso que para retenerlo en una situación como la que vive el fútbol, donde el presidente o el presidente encargado, por así decirlo, de esta junta normalizadora, declara públicamente que el fútbol venezolano está quebrado, en lo personal pienso que sería hacerle un daño a un jugador, retenerlo, ¿no? Eso es mi pensamiento y mi opinión, y la digo muy, muy claramente. ¿Para qué vamos a retener jugadores? Después pienso que, a ver, también vivimos una situación política y económica que no es un secreto, que afecta en lo social y que evidentemente muchos jugadores en la oportunidad del efecto migratorio que hemos vivido los venezolanos, pero que tienen digamos, este apalancamiento o esta sombrillita de tener talento en el fútbol, con más razón, estos jugadores van a buscar nuevos horizontes en el extranjero. Esto es algo. ¿Y qué hacer los clubes? Creo que lo decía antes el doctor. Primero, educarse. Acá hay clubes, como decía el doctor Quintero, acá hay clubes que no saben del derecho de formación, cómo resguardar a esos jugadores o cómo poder exigir ese derecho de formación el día que les toque exigirlo. Hay muy poca educación no hay una estadística, o creo, no hay una estadística que evidentemente pueda decirnos en la actualidad, bueno, mira, la situación actual, lo mejor que nos puede suceder es que estos jugadores salgan. No lo sabemos, habría que analizarlo. Yo en lo personal, ya te dije, o sea, es un fenómeno que creo es inevitable por mucha situación que un jugador a la primera oferta, así sea a Colombia, en un país vecino, con un fútbol muy similar al nuestro por idiosincrasia, no se quiera ir. Ahora, en condiciones normales, con clubes que puedan brindarte una buena estructura, como señalaba el doctor, que puedan brindarte muy buenos contratos laborales, que puedan brindarte una estabilidad y acompañarte en el proyecto económico y deportivo, o deportivo y económico, priorizando el deporte, pues muchos jóvenes van a terminar su formación en Venezuela, o deberían terminar su formación en Venezuela. Aunque esto es algo que a Argentina le ha sucedido todo el tiempo. Y han querido trabajar en cómo retener o detener este efecto migratorio y que los jugadores salgan un poco más consolidados. En lo personal creo que es muy difícil que Contreras se quede. Es muy difícil que un jugador venga en River, haga 10 goles y no sea visto por Europa. Entonces, creo que es un poco más de detalle de lo que es el deporte a lo que pudiéramos hacer, y en estas condiciones mucho, o lo veo un poco más difícil. Claro, es un tema de aspiraciones también, ¿no? Pasa por ahí un poquito también esa decisión. Darwin, bueno, ya nos toca cerrar. Vamos a cerrar con una última y también tu aporte para el fútbol. Ya nos toca despedir. ¿Cuál crees tú que debería ser ese aporte o ese ajuste desde tu punto de vista para ese crecimiento en la parte del derecho deportivo, tanto para clubes como jugadores en el fútbol nacional actualmente? Esa para cerrar y ya. Lo decía el doctor anteriormente, creo que hay que entender que cada parte del fútbol venezolano tiene que entender que aquí se debe trabajar de la mano, como señalaba el doctor. Si no, los resultados van a ser, o los resultados ya los vimos durante estos 2 años, con una federación bastante complicada, bastante hermética, con clubes y temas de asociaciones de discusiones y temas que efectivamente no ayudaron o no ayudan, y que entendamos cada uno desde prensa, desde jugadores, desde que, así como señalaba el doctor, la educación, la profesionalización no podemos dejarla a un lado, y profesionalizarnos es lo que nos toca, y trabajar de la mano cada uno desde su área, desde su banco,
hacer lo posible porque esto efectivamente no crezca porque sí, como lo señala el doctor, sino se desarrolle efectivamente. Muy bien. Bueno, Darwin, muchísimas gracias por acompañarnos a El Mundo es un Balón nuevamente y a este aporte para el fútbol. Un gusto que nos hayas acompañado y siempre bienvenido a El Mundo es un Balón. Gracias a ustedes. Un placer. Bien, ahí conversamos con Darwin Rodríguez, abogado y agente de futbolistas también, acompañándonos en esta edición, ¿no? sobre la ley, hablando con los abogados del deporte para entender un poquito más también esta situación del fútbol nacional. Recuerden, bueno, seguirnos en @elmundoesunbalón, por allí para que interactúen con nosotros, y en la etiqueta un aporte al fútbol, por allí para que puedan estar compartiendo con nosotros sus impresiones. Como siempre en la producción, Fabricio Cusora, Alejandro Martínez Campo, el gran Brian Márquez del Llanito, en los micrófonos Raúl Zambrano, Elías López, quien les habla Carlos Quintero para este episodio de Un Aporte para el Fútbol. No se lo pierda, conéctese con nosotros en Radio Deporte 1590M, en Spotify, en Anchor, en iVoox, también por allí para que puedan ver este gran episodio que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias, hasta una próxima. Los equipos se enfilan hacia los vestuarios, luego de los 3 silbatazos del principal. Por hoy, finaliza el partido en Radio Deporte 1590 AM. Los esperamos en una próxima ocasión con mucho más de El Mundo es un Balón.